Muy buen día, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación, daré la clase de matemática correspondiente al curso de noveno. En esta semana número 2 de nuestro segundo quimestre, vamos a estar viendo el tema de volumen de prismas, pirámides y otros cuerpos redondos. A continuación, la conceptualización en general que tenemos sobre el volumen de los cuerpos geométricos. Primero, vamos a determinar qué es en general el volumen y la capacidad de este. El volumen nos dice que es la medida del espacio que ocupa un determinado cuerpo. Por su parte, la capacidad es la medida del volumen que se puede contener, en ese caso, un cuerpo. Bien, como en general, en este caso, estas medidas son prácticamente iguales. Se suele calcular la capacidad mediante la fórmula directamente del volumen. Y bien, la medida universal del volumen es el metro cúbico, en este caso expresado en su equivalencia de metros elevado a 3, directamente. Y existiendo los múltiplos y los submúltiplos de esta medida, porque en general tenemos las medidas que son mayores que metros cúbicos y menores de metros cúbicos en general. Ahora pues bien, vamos a estar implementando una cierta formulación para poder obtener el área determinada y el volumen en general de cada una de las figuras. Bien, esta imagen la he propuesto aquí para que tengamos en cuenta cuáles son las formulaciones del área cuando se trate, pues, en este caso, de obtener nuestro volumen. Pero bien, a continuación, estas son las formulaciones que me gustaría que tengamos en cuenta al momento de directamente proceder a resolver nuestros ejercicios dentro del taller. El primero de ellos es el cubo. Como pueden ver, directamente el volumen o la fórmula que nos establece el cubo es volumen, en este caso es igual al número de sus lados o a la longitud de uno de sus lados elevado a 3. Bien, entonces por ejemplo, este cubo tiene una longitud de cada uno de sus lados de, por ejemplo, en este caso establezcamos un 3 centímetros. Entonces ese valor tendría que ser elevado a 3. Y hemos establecido así que nuestro cubo en general posee un volumen de la operación pues mencionada. En este caso cada uno de sus lados, en este caso por ejemplo 3, va a ser elevado a 3. 3 y 3 directamente a 9. Entonces decimos que ocupa un espacio de 9 centímetros cúbicos si los colocamos en centímetros cúbicos. Ahora, por ejemplo, la siguiente es el prisma. Directamente tenemos la formulación de volumen es igual al área de la base por la altura. También tenemos la pirámide. En este caso la pirámide va a presentar altura y la base también conceptualizada. Es muy importante directamente aprender desde aquí ya a diferenciar cuando se trate de un prisma y una pirámide, puesto en general que el prisma va a contener siempre en este caso, dos lados que podemos decirlos de base, una base superior y una base inferior, mientras que el valor, en este caso las figuras de las pirámides establecidas, siempre van a contar con un solo valor de base. Tal como pueden ver, la imagen simplemente establece uno, y aquí directamente esta parte superior es cerrada, puesto que no tiene una base superior, mientras que los prismas, eso sí, los prismas siempre van a contener dos tipos de base, la base superior y la inferior a cada uno pues de los casos. Entonces es la característica que me gustaría brindar desde ya para poder diferenciar cada una de estas figuras. A continuación de ellas tenemos la fórmula de la pirámide, que es área de la base por altura dividido para 3. Ahora el cilindro es igual, en este caso vamos a utilizar los siguientes datos, el radio y la altura. Bien, directamente este valor vamos a multiplicarlo por, en este caso, el valor de pi, en este caso el radio al cuadrado, y lo multiplicamos por la altura. Una cosa que me gustaría establecer desde ya es que el valor de pi no hace falta que lo establezcamos como una multiplicación directa. Eso sí, sabemos que obviamente tiene que notarse el valor de pi, pero lo podemos mantener ahí en simple rasgo simbólico. Ya vamos a trabajar un poquito más adelante con un ejercicio en el que vamos a establecer directamente la relación que existe en la multiplicación de pi. Bien, lo base, lo esencial que me gustaría que entendamos desde ya es que la multiplicación de pi obviamente se debe realizar, pero este valor simplemente lo conservamos de manera simbólica. No hace falta que establezcamos su valor numérico, que como bien sabemos es 3,14. No hace falta multiplicar ese valor, sino que simplemente mantenemos el pi en su simbología. Ahora bien, el valor del cono. El cono es muy diferente a la pirámide, puesto que la pirámide en general contiene una base establecida, podemos decirla, de un prisma. Mientras, en este caso, que la base de un cono es circular.
Entonces vamos a trabajar con los siguientes datos: altura y el radio directamente de esta. Y la fórmula para establecer va a ser el valor de pi multiplicado por el radio al cuadrado multiplicado por altura dividido para 3. En efecto, ahora pasamos directamente con el valor o la obtención de la fórmula de la esfera. La esfera vamos a contar con simplemente el valor del radio. Bien, en este caso para obtener el volumen vamos a tener que dividir 4 partido para 3 y multiplicarlo por el valor de pi en este caso, y en este caso multiplicar también el radio al cubo. Bien, lo que también me gustaría destacar, tal y como en el valor o los valores que establezcamos desde ya, que se tengan en consideración el valor de pi, simplemente hay que dejarlos de forma simbólica. Bien, ahora sí vamos a trabajar en este caso cuatro ejemplos para poder diversificar muchísimo y ya consolidar un poquito cómo vamos a ir usando directamente todas las fórmulas que hemos planteado. Bien, a continuación dice calcular el volumen de los cuerpos geométricos. Como pueden ver, en primer lugar tenemos aquí una pirámide y en segundo lugar nos establecen un prisma. Como pueden ver, contamos entonces los lados 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un prisma pentagonal porque contiene 5 lados. Entonces eso también es un dato que debemos tener muy en cuenta, porque a partir de cuántos lados posea nuestro prisma va a ir cambiando de variación. Ya no vamos a tener que multiplicarlo directamente por un número, sino que al número de lados que contenga. Bien, el primero de ellos es esta pirámide aquí. Como pueden ver, tenemos aquí que la base es prácticamente igual. Decimos aquí hay 4,5 de longitud en profundidad y en la longitud de los lados es 4,5 también centímetros. Entonces decimos que la base de aquí es un cuadrado simétrico, es prácticamente un cuadrado de longitudes iguales, cada uno de sus lados. Entonces se trata de una pirámide cuadrangular. Reemplazamos los datos conocidos. Directamente aplicamos aquí ya nuestra fórmula. El volumen de una pirámide es igual al área de la base multiplicado por la altura dividido para 3. Bien, ahora, ¿cómo calculamos? Primero hemos de calcular el valor del área de la base de nuestra pirámide. ¿Cómo realizamos eso? Directamente por la implementación de la fórmula aquí. Bueno, como directamente es un cuadrado, en este caso decimos que sus medidas son prácticamente iguales, vamos a utilizar este siguiente procedimiento: 4,5 en este caso elevado para 2. Bien, entonces es la forma en que directamente vamos a obtener el área de esta figura, de esta base. Ahora la multiplicamos por la altura, que como bien nos establece es 12, y lo dividimos por 3. En este caso nos da un resultado de 81 centímetros cúbicos, porque es muy importante también colocar la equivalencia. Ahora muy bien, pasemos directamente con la resolución de nuestro segundo ejercicio. Como pueden ver, es un prisma pentagonal. Entonces este prisma directamente rectangular, por lo tanto reemplazamos los datos en la fórmula. Bien, les decía que era pentagonal porque representa en general una representación de los 5 lados que contiene cada uno. En este caso contamos con 5 lados, pero en representación y en generalización, cuando decimos y nos referimos a este tipo de figuras, decimos que es un prisma rectangular. Ahora pues muy bien, aplicamos la formulación de cada una de nuestras fórmulas. Vamos entonces aquí, volumen. Tenemos primero vamos a obtener el volumen directamente de todo el conjunto. Decimos que como ya no estamos trabajando, porque como pueden ver, era la obtención de un prisma, la formulación de un prisma. Como pueden ver, volumen es igual al área base multiplicado por altura, que es la que se establece aquí. Pero va a haber una variación, puesto que estas figuras no son iguales. Como pueden ver, tenemos un prisma que directamente se compone de 4 lados. Eso es un prisma cuadrangular. Mientras directamente que este prisma es diferente, por ello es que directamente no se utiliza o no se implementa la fórmula igual. Entonces aquí vamos a utilizar el volumen es igual a perímetro por apotema dividido para 2, y ese valor lo vamos a multiplicar por la altura. Entonces perímetro, sabemos muy bien cómo obtener el perímetro. El perímetro lo obtenemos a partir de cuántos lados se tengan y la longitud de cada uno de sus lados. Como bien sabemos, esta figura es un pentágono, entonces debemos multiplicar por 5. Ahora identificamos cuánto mide cada lado. En este caso nos dice que mide 10 centímetros, entonces por ello es que multiplicamos 5 por 10 centímetros cada uno. Y luego multiplicamos el apotema. El apotema es el valor de 6,9 centímetros dividido para 2, complementando esta fórmula, y por último le hemos de multiplicar por la altura correspondiente. Bien, entonces ello me da un resultado de, en este caso, 2587,5 centímetros cúbicos.
Y es la forma directamente como podemos al menos utilizar esas formulaciones aquí, tanto de esta pirámide y este prisma. Bien, aquí directamente, por ejemplo, el cubo es sumamente sencillo de resolver, entonces no hace falta pues implementar un ejercicio, puesto que directamente solo agregamos el valor de cada uno de sus lados, bueno, de uno en general, y lo vamos a tener que elevar al cubo, simplemente. Ahora sí, esto es un poquito ya más bien de análisis y en general de cómo vamos a ir aplicando las formulaciones para obtener a partir de un desarrollo pues un resultado que nos sea en este caso pues implícito en el ejercicio que se está proponiendo. Bien, a continuación nos dice calcular el volumen del líquido depositado en el recipiente. Ok, como pueden ver, aquí me gustaría que nos centremos muy bien en la imagen. Como pueden ver, directamente tenemos un recipiente. Dentro de ese recipiente, que como pueden ver, es directamente un cilindro. Dentro de ese recipiente de un cilindro se encuentra una esfera. En este caso, debemos directamente aplicar las formulaciones de cilindro y esfera. ¿Para qué? En este caso, para calcular el volumen del líquido depositado en el recipiente. La parte celeste es lo que corresponde al líquido. Bien, entonces debemos de restar el volumen de la esfera del volumen del cilindro. Eso es lo que directamente vamos a ver. Y es la forma en que también me gustaría que tengamos muy presente, porque hay que también nos vamos a encontrar con ejercicios tipo así, en los cuales debemos implementar, y en este caso dos fórmulas, para obtener la resolución. Bien, de acuerdo con el gráfico, en este caso el radio de la esfera y la base es del cilindro es de 30 centímetros y la altura del cilindro es de 60 centímetros. Aquí directamente ya nos establece lo siguiente. Dicen que el radio, en general el radio de esta figura o el cilindro en general es de 30 centímetros y nos dice que aquí que la altura es el doble del radio, entonces decimos que el doble de 30 es 60. Muy bien, ya lo hemos determinado así. Ahora vamos a determinar el volumen del líquido, y eso ¿cómo lo determinamos? Restando del volumen del cilindro el volumen de la esfera. Bien, entonces implementamos las dos fórmulas que ya conocemos. Primero, el cilindro. Volumen es igual al valor de pi multiplicado por el valor de radio al cuadrado multiplicado por la altura. Aquí está. Directamente tenemos el valor de pi multiplicado por el valor del radio. El valor del radio nos decía que era 30. Muy bien, ahora el valor de 30 vamos a tener que directamente elevarlo al cuadrado y lo multiplicamos por la altura. Como pueden ver, esta formulación es la que tenemos en general. Esta es la fórmula correspondiente, esta parte de aquí es la correspondiente al cilindro. Ahora pasamos con la fórmula de esfera. La esfera nos dice que el volumen es igual a 4 tercios multiplicado para el valor de pi y el radio al cubo. Como pueden ver aquí, restado de 4 tercios el valor de pi multiplicado por el radio al cubo. Bien, aquí es la parte en donde quería llegar. Recuerden que les había mencionado que el valor de pi no simplemente se va a ver explícito en su cantidad numérica, entonces no hace falta que podamos implementar la multiplicación del valor numérico de pi, sino que con el simple hecho de mantenerlo pues nos sirve, nos hace simplemente, y ya se en resolución que tenemos mencionado valor. Como pueden ver aquí, por ejemplo, aquí 30 lo multiplicamos a 30, nos sale el determinado valor, y ese valor lo multiplicamos por 60 y aquí directamente ya nos sale 54.000. Ahora sí, le agregamos el valor de la multiplicación de pi, o sea, simplemente lo decimos que lo mantenemos, no hace falta directamente hacer la multiplicación de la cantidad numérica. Lo mismo sucede con el acá. La operación nos dice que hemos de multiplicar los 4 tercios a el valor de pi y el valor del radio al cubo. Bueno, directamente esta formulación o la operación de aquí nos da un resultado de 36.000 y conservamos el valor de pi simplemente en su simbología. Bien, entonces directamente hemos de restar un volumen del otro y nos da un valor de 18.000 centímetros cúbicos. Bueno, esto también conservando el valor de pi. Bien, y es la forma en que directamente vamos a poder resolver cada uno de nuestros ejercicios. Sin más, sería todo por esta ocasión. Les agradezco mucho y no será hasta una próxima ocasión.